Dios lo bendiga, iglesia. Nuevamente, qué alegría ver a nuestra hermana Mirna una vez más con nosotros. La verdad que es una bendición y es un milagro que esté con nosotros nuevamente. Amén. ¿Cuántos lo creen? Me alegra mucho el corazón, de verdad. Y bueno, así hay muchos motivos por el cual siempre darle gracias al Señor, ¿no? Solo el hecho de estar aquí, cada uno de nosotros, pues ya es motivo para agradecer a nuestro Dios, ¿no? Por su inmenso amor y su misericordia, su gracia. Así que antes de comenzar, pues le voy a pedir que ore conmigo, no solamente para que el Señor lo llene o lo bendiga, sino también para que el Señor pueda hacerlo en el otro hermano que está a su lado. Amén. Ore por mi vida, le pido, así que le invito a que cierre sus ojos. Señor, te doy gracias, Padre, por tu misericordia, Señor. Por esa gracia, Señor, que nos da, Señor, lo que no merecemos, Padre. Estamos en este lugar, cada uno de nosotros, solamente por ese inmenso amor, porque tú nos amaste primero, Señor. Y te damos gracias. Gracias por ese sacrificio precioso en esa cruz que nos dio la posibilidad de hoy estar en este lugar, Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que están en este lugar, Señor. Te pido, Señor, que en esta mañana uses mi vida. Señor, dame de tu gracia, Padre, para poder transmitir, Señor, esta enseñanza que ha sido de mucha bendición para mi vida. Y, Señor, así también me gustaría que lo sea para mis hermanos, Señor. Te doy gracias y te pido, Señor, que abras nuestras mentes, nuestros corazones a través de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bien, como veíamos en el domingo pasado, pues estamos haciendo una serie de estudios bíblicos o enseñanzas bíblicas y estamos dando lo que es el libro de Josué, ¿no? El domingo pasado el pastor Josué dio una introducción acerca del capítulo 1, hablando acerca de cómo el Señor o Dios preparaba a su pueblo, a Josué, para ir hacia la conquista, ¿no? La preparación de la conquista era el título, creo si no me equivoco, del primer capítulo. Y cómo Dios fue preparando, alentando y hablándole a Josué, exigiéndole de alguna manera, mandándole a que sea valiente, que se esfuerce, ¿no? Y esa es parte o sería el principio para que nosotros pudiéramos lograr tener victoria, ¿no? Que el Señor nos hable, que el Señor nos llame, que el Señor nos aliente y nos anime a través de su palabra, ¿no? Nosotros muchas veces queremos hacer cosas para el Señor, pero si no leemos la palabra, la que nos anima, nos motiva, nos alienta, donde Dios nos habla, pues es muy difícil poder servir al Señor con fe, ¿no? Con la fe que necesitamos, ¿no? Entonces vimos eso el domingo anterior y hoy nos toca el capítulo 2. Vamos a hacer también un resumen. Le pido al Señor que me dé de su gracia para poder no tomarme mucho tiempo, porque la verdad que es impresionante. Hay tanto en un solo capítulo que uno puede decir, pero no quiero que sean mis palabras, sino quiero usar pasajes bíblicos. Así que le voy a invitar a que tome su Biblia y vamos a ir al capítulo 2 de Josué. Cuando lo tiene me dice amén. Ah, bueno, ya lo tenían. Era yo el que no lo había buscado todavía. Bueno, dice, me voy a poner aquí porque siento que el micrófono no me capta cuando estoy de este lado. Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente diciéndoles, andad y reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab.
y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: He aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: Saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido. Y dijo: Es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron, y no sé a dónde han ido. Seguidlos aprisa, y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado, y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después de que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, y de Sehón, y a Og, y a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Amén. Os ruego pues ahora que me juréis que por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis señal segura. Presten atención a esta parte. De lo cual me daréis señal segura, y que salvaréis la vida de mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis de vuestras vidas, de nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron: Nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciareis este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba al muro de la ciudad, y ella vivía en el muro. Y les dijo: Marchaos al monte, porque los que fueron tras vosotros para que los que fueron tras vosotros no os encuentren, y estad escondidos allí 3 días, hasta que los que os siguen hayan vuelto. Y después os iréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron: Nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos ha juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocare. Y si tú denunciares este nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este juramento que nos ha juramentado. Ella respondió: Sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. Caminando ellos llegaron al monte y estuvieron allí 3 días, hasta que volvieron los que los perseguían, y los que los persiguieron buscaron por todo el camino a los 2 hombres. Por todo el camino, pero no los hallaron. Entonces volvieron los 2 hombres, descendieron del monte y pasaron y vinieron a Josué, hijo de Num, y le contaron todas las cosas que les habían acontecido. Y dijeron a Josué: Jehová ha entregado toda la tierra a nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Amén. Es impresionante. A mí me encanta esta historia. De hecho, cuando el pastor me dijo que me tocaba el capítulo 2, pues yo me puse muy contento. Porque aquí vemos cómo obra la gracia y la misericordia de Dios en la fe de una persona. Y lo vamos a ir viendo. Primero quiero
explicar o que se entienda quién era Rahab, ¿no? Rahab, ¿quién era? Dice la palabra que era una ramera, una prostituta, una ramera, ¿no? Y vemos en Hebreos capítulo 11 cómo ella aparece entre los héroes de la fe, ¿no? En todo el capítulo donde cita la palabra a los héroes de la fe, aparece solamente dos mujeres. Una es Sara y la otra es Rahab. Pero vemos a Sara, que era una mujer de su marido, una mujer temerosa de Dios, una mujer que honraba a su marido, una mujer de su casa, digamos, una mujer firme, una mujer correcta, digamos, ¿no? Sería la palabra. Y vemos el contraste de la otra mujer que también aparece en Hebreos 11 como una eminencia en la fe, ¿no? Y es una prostituta. Es una mujer que se entregaba a los hombres por dinero. Es una mujer que tal vez no conocía otra cosa que solamente entregar su cuerpo, porque normalmente pues las mujeres ya desde jovencita entregaban su cuerpo o se casaban o tenían maridos. Entonces, lo que muchos teólogos creen era que ella fue entregada para, como ofrenda para los dioses de Jericó, ¿no? De Canaán. Recuerden que Jericó era como una ciudad de Canaán. Entonces, lo que muchos creen es que en Jericó había muchos sacerdotes paganos, ¿no? Y Jericó significa luna o algo así. Era un pueblo donde adoraban a muchos dioses que tenían que ver con la luna y los astros y cosas así. Entonces lo que muchos teólogos creen es que de pequeña Rahab había sido entregada para ser como una ofrenda para los sacerdotes y para la gente religiosa, ¿no? de esa ciudad. Pero obviamente fue creciendo, se hizo mayor, tal vez ya pasó los 18 años, ya era más desechada por los hombres porque ya era una prostituta y empezó a vender su cuerpo, ¿no? Era una mujer totalmente destruida por el pecado, una mujer muy pecadora, y no solo eso, sino tal vez con muchas cosas en la mente que había absorbido de esa ciudad, ¿no? Creencias, qué sé yo, puede ser costumbres, tradiciones, maneras de dar sacrificios y cosas así. Pero cuando ella oyó hablar de ese Dios poderoso, cuando ella oyó hablar de la palabra de Dios, ¿cómo viene la fe? Por el oír la palabra de Dios, ¿no? Nosotros tenemos el privilegio de oír la palabra del Señor aquí, tenemos el privilegio de oír la palabra en otro sitio, en prédicas, en otro sitio con hermanos, cuando vamos a su casa, lo visitamos, o tuvimos el privilegio de oír la palabra de Dios con alguien habiéndonos predicado, con alguien golpeando la puerta de tu casa, enseñándote la palabra, y en consecuencia a eso hemos oído y el Señor nos ha dado fe, ¿no? Al oír su palabra. Pero ¿saben cómo oyó esta mujer todo eso? Vimos que es prostituta y seguramente lo oyó de un hombre, de otro, porque recuerden que ella vivía cerca del muro o en el muro, y recuerden que Jericó era como la primera ciudad para entrar a Canaán, algo así, ¿no? Porque era el que tenía el muro, era como la ciudad más protegida. Entonces estaba ubicado en el lugar más estratégico. Cualquiera que quiera atacar Canaán, pues tenía que pasar primero por Jericó, ¿no? Entonces tenía unos muros que tenían más o menos unos 5 metros de ancho, era alto, la Biblia dice que era alto hasta el cielo. Sabemos que a veces la palabra usa hipérboles, ¿no? Que son como exageraciones, ¿no? Pero por eso es importante también no tomar literal todo lo que la Biblia dice a veces, porque hasta el cielo no era Jericó, por ejemplo, el muro de Jericó. Hay hipérboles, hay manera de interpretar la Biblia, y hay muchas cosas, ¿no? Yo aquí he leído y decía, ¿será, Señor, esto que era así? Pero luego mirando y estudiando y usando unas Biblias de estudio que me había dado el pastor Josué también, pues me he dado cuenta de que había muchas cosas que el Señor había dicho que se cumpliese así, pero la gracia del Señor y su misericordia también había actuado de la misma manera, ¿no? Ya lo vamos a ver cómo el Señor había
mandado a que se exterminara a todo el pueblo de Canaán, que no quedara nadie vivo, ¿no? Eso está en Deuteronomio capítulo 7, en el versículo 1 al 4 dice que no quede nadie vivo, que eliminen a todo, que no se mezclen con los cananeos, que no, porque los cananeos van a apartar de la fe al pueblo y cosas así, ¿no? Pero vemos cómo la fe de una mujer cananea, cómo la fe de una mujer pecadora, cómo la fe de una persona que no tenía nada que ver con el pueblo de Dios, el Señor derramó su gracia sobre esa familia a través de la fe de esa persona, ¿no? Ahí vemos que la victoria que el Señor nos puede dar siempre va a estar basada en nuestra fe y nuestra confianza hacia Él, ¿no? Entonces, era una mujer pecadora, ¿no? Era una mujer que tenía todo en su contra, pero ella oyó el Evangelio, oyó la palabra de Dios, porque en el versículo... vamos a leer. ¿Dónde está que dice? Que no lo apunté yo aquí. En el 9. Dice, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Eso es, cuando yo lo leía, me imaginaba, estos ya están perdidísimos. Si ya saben contra quién se van a enfrentar, y ya tienen su corazón desfallecido, van a perder, aunque sean más grandes, aunque tengan mejores armas, ya su corazón está vencido, ¿no? Sí. Han oído de un Dios poderoso, han oído de las hazañas de unos pocos hombres, pero con un Dios poderoso, y ya su corazón estaba desmayado. Yo recuerdo, voy a salir un poco de la Biblia, ¿no? Cuando en una Champions iba a jugar el Barcelona, cuando eso el Barcelona era imparable, ¿no? Tenía un equipazo con Messi en la cabeza, obviamente, ¿no? Y, y era invencible prácticamente. Y se hacían el sorteo de grupos de contra quiénes se iba a enfrentar, ¿no? Entonces había un equipo de Inglaterra que había ascendido muy rápido a primera división y salió creo que segundo o tercero. No logró ganar la Copa de Inglaterra, pero salió segundo y ahí estuvo cerca y clasificó para la Champions. Y estaban todos, salían los noticieros en todos lados, como estaba todo el equipo, el grupo viendo el sorteo, y cuando vio que les tocaba el Barcelona, empezaron a hacer así, no, decían, no, el Barcelona no, y se agarraban las cabezas, y todos los periodistas que vieron esa imagen decían, ya perdieron porque ya su corazón está, su mente ya ha sido derrotada antes de jugar el partido, ¿no? Y esto es lo que el Señor hizo a través de las hazañas que hacía, ¿no? Debilitaba a los pueblos porque mostraba su poder, mostraba su grandeza, mostraba la magnitud de quién era ese Dios, ¿no? Y con eso ya era suficiente para que los demás no quieran pelear con él, ¿no? Es como cuando David vence a Goliat, que estaban todos detrás de Goliat, y ahora lo vamos a matar a todos, vengan acá, y derrotaron a Goliat y se fueron corriendo todos, ¿no? ¿Por qué? Porque vieron que un niño pequeñito, un adolescente, pudo derrotar a un hombre grande, experto en batalla, y cuando se dieron cuenta de que Dios estaba con ellos, salieron corriendo todos, ¿no? Eso fue lo que el Señor hacía, y eso es lo que el Señor hace con nosotros también. Cuando nosotros hablamos de las grandezas que Dios hace con nosotros, cuando nosotros le contamos a otro hermano nuestro testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, lo que le contamos al Señor, yo era esto, pero ahora el Señor me trajo acá. Te muestro la foto de cómo yo vivía antes y mira lo que el Señor ha hecho en mi vida. O cuando, no sé, eras terrible en tu vecindario y el Señor ha transformado tu vida, volvés a tu vecindario y todos quedan asombrados. Y seguramente muchos o algunos podrán creer de que hay un Dios verdadero, porque van a decir, yo decía que esa no va a cambiar nunca. Esa era algo imposible de que cambie, pero mirá cómo entonces Dios existe, van a decir. Porque han visto la obra de Dios en nosotros, ¿no? Entonces, es solo para ilustrar un poquito, ¿no? Vamos al primer punto. Era toda la introducción nada más.
Primer punto de 27, ¿vale? No, tengo 3 puntos y lo voy a dar rápido, ¿vale? El primer punto, Dios no mira el pecado como un impedimento. Hemos visto que Dios sabía quién era Rahab, ¿no? Dios entendía, Dios permitió que Rahab pudiera escuchar de sus proezas. Dios permitió que Rahab pudiera escuchar de las grandezas que había hecho. Lo escuchó a través de hombres que venían a visitarla, extranjeros que la visitaban y tal vez ahí, una vez que hayan consumado lo que tenían que hacer, pues le contaba, ¿escuchaste hablar de lo que está pasando afuera? Afuera hay un pueblo pequeño, pero está destruyendo a todos. Un pueblo que pasó por el Mar Rojo, que su Dios abrió el mar y pasaron. Un pueblo que no tenían para comer y su Dios le envió comida para que tengan siempre. Un pueblo que hizo esto, un pueblo, y ahora viene a por vosotros. Y Rahab escuchaba eso, y escuchaba de otro, y escuchaba lo mismo de otro, y lo mismo, y su fe empezó a crecer, ¿no? Diciendo, ¿cómo puede ser? Ya son varias personas que no se conocen entre sí, y me están contando de que hay un Dios que está haciendo esto y lo otro. Y ella veía su condición. Y yo estoy convencido de que una persona así no es feliz nunca. Estoy convencido que una persona que está llena de pecado, que sabe que no es lo correcto en su vida, porque todos, aunque no conozcamos la ley del Señor, pues hay una ley en nuestro corazón que el Señor mismo puso, que es nuestra conciencia, ¿no? Donde nos dice cuando nadie nace sabiendo que mentir está mal, que robar está mal. No necesitas la Biblia a veces para que te diga no robarás. Hay gente que ni ha escuchado, pero sabe que eso está mal, ¿no? Entonces yo creo que una mujer así pues creció con eso, pero sabía que de alguna manera había alguien que si hizo todo eso, ese Dios que hizo es un Dios que es real, es un Dios que existe. Porque tal vez habrá escuchado miles de veces, nuestro Dios es esto, nuestro Dios los otros, y nunca ha aparecido ese Dios que tanto adoraron, para el cual ella se entregó como ofrenda, nunca apareció, pero está escuchando de que hay un Dios que es real, está escuchando de que hay un Dios que sí escucha, y ella en su condición pensando, tal vez ese Dios sí me perdone, tal vez ese Dios sí me acepte, si pudo abrir el mar, si pudo hacer grandes cosas, ¿por qué no puede cambiar mi vida? Entonces, esa mujer, el pecado no la limitaba a que se acerque a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué digo que para Dios no es un límite el pecado? Porque Dios tiene la solución para el pecado, ¿no? Mucha gente cree que no, porque soy pecador y que no puedo, no me voy a la iglesia porque cada vez peco más y tengo muchos pecados y si voy a la iglesia, no sé, pasa algo, cae un rayo, no sé, porque tengo tantos pecados. Pero no es así, hermano. Dios no mira el pecado nuestro, Él mira nuestra fe. Amén. Él no mira cuántos pecados has cometido, porque Él tiene la solución para cualquier pecado que pudiste haber hecho o cometido. Es la fe en Jesucristo. Es su sangre la que nos redime. Es nuestra fe puesta en Él. Entonces lo que a Rahab la justificó no fue el haber salvado a los dos testigos, ¿no? Lo que a ella la justificó fue la fe que tenía, porque declara y dice, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban del otro lado del Jordán, y a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón y ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová, vuestro Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Amén. Ella declaraba a través de esa fe que ese era un Dios verdadero, no ese que a ella le enseñaron toda su vida, no ese para el cual la entregaron en ofrenda, no ese que escuchó hablar muchas veces pero nunca apareció. El Dios de arriba en los cielos y aquí en la tierra es el Dios vuestro, el que hizo todas esas cosas. Entonces esa fe, es esa fe la que la llevó
a obrar, ¿no? Es esa fe la que la justificó. En Romanos 5:20 dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. No hay pecado que sea un límite para Dios. La gente no se va al infierno por pecar, ¿sabía eso? La gente no va, nosotros, el ser humano, el hombre, no va al infierno por pecar, va al infierno por no creer, va al infierno por no creer en el único que nos puede salvar y limpiar de esos pecados. Entonces, mucha gente cree, estoy pecando, me voy al infierno por eso. No, no, yo también peco, pero yo no me voy a ir al infierno, porque yo creo en que Jesucristo ha limpiado, ha lavado todos mis pecados. Él ha perdonado mis pecados. No estoy diciendo que nos demos el lujo de pecar y hacer una apología del pecado, ¿no? Defendiendo el pecado. No estoy diciendo eso, porque si una persona vive así, en pecado, diciendo que es creyente, pues lamento mucho, pero no creo que seas creyente, porque la evidencia más grande de que somos realmente cristianos, hijos de Dios, es que aborrecemos el pecado. Podemos pecar porque somos de carne, somos todos pecadores, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, incluso actuando, pero automáticamente el Espíritu Santo de Dios nos quebranta y nos lleva al arrepentimiento. Y nosotros somos guiados en ese arrepentimiento. La palabra dice que la tristeza que proviene de Dios genera arrepentimiento. Eso es cuando el Espíritu Santo te está diciendo, Quique, ¿por qué hiciste esto? Quique, pecaste. Y automáticamente tu corazón, tu conciencia se arrepiente. Señor, perdóname. Tal vez no me di cuenta, Señor, sabía, pero aún así fui débil, perdóname, me arrepiento, y nos entregamos a los pies del Señor nuevamente, ¿no? Entonces no estoy haciendo una apología del pecado, simplemente estoy diciendo que no hay pecado que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, si tenemos fe en Jesucristo, ¿no? Si tenemos fe, porque aquí lo que él ha justificado a Rahab fue su fe en Dios, su fe en que Dios le iba a dar la victoria a ese pueblo, su fe en que había un hombre que iba a guiar a ese pueblo para derrotar y darle una tierra prometida, ¿no? Es lo mismo con nosotros. Hemos visto el culto pasado, en la enseñanza pasada, que Josué representa a Jesucristo, ¿no? En alguna manera es la sombra de lo que iba a ser Jesucristo. De hecho, Josué significa lo mismo que Jesús, que creo que era Yeshua, Jesús, y Yehoshua, que era Josué, que significa uno, Dios es el que salva, o las salvaciones de Dios, y el otro significa salvación, pero significa exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, Jesús y Josué son lo mismo. Si nosotros depositamos nuestra confianza en que hay un enviado de Dios que vino a salvarnos, a rescatarnos y a llevarnos a la tierra prometida, si ponemos nuestra confianza en ese Dios poderoso que hizo eso, puede hacer eso, entonces tenemos la victoria y un día vamos a entrar a esa tierra prometida. Amén. Yo creo de que un día estaremos ahí todos juntos. Amén. Sea cual sea nuestra situación ahora mismo, un día esa tierra vamos a estar ahí. Ya la hemos conquistado con el Señor Jesucristo. Él la conquistó para nosotros. Amén. Entonces, en Romanos 5, Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí vemos cómo la Biblia nos habla de que solamente por medio de la fe en Jesucristo somos justificados. Amén. No hay pecado, hermano, si pecaste, si estás en pecado o lo que sea, pues somos justificados por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y si crees que no te podés acercar a Dios porque tenés mucho pecado, pues, hermano, la Biblia nos enseña de que podemos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia, dice su palabra, ¿no? Donde podemos alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, dice su palabra. Entonces, acerquémonos confiadamente ante ese Dios poderoso que puede perdonar cualquier pecado que hayamos cometido. Amén. Vamos al segundo punto.
Y el título del segundo punto es: la fe nos lleva a tener buenas obras delante de Dios. Hemos visto cómo Rahab, por consecuencia de su fe, hizo buenas obras, ¿no? Ella entendió de que la voluntad de Dios era salvar a esos dos hombres. Ella entendió de que la voluntad de Dios era de que todo el pueblo suyo perezca. Ella entendió de que su pueblo iba a ser exterminado, porque esa era la voluntad de Dios. Y esa fe que tuvo la llevó a tener esa buena obra, ¿no? Obviamente mintió, usó la mentira, pero recordemos que era una mujer que tenía unos principios que no eran los que a Dios le agradaba, ¿no? Pero a Dios le agradó la fe que sí tenía esa mujer, ¿no? No estoy diciendo que bueno, entonces vamos a mentir todo y total Dios quiere que mintamos con tal de lograr su voluntad. No es así. Nuestra fe nos va a llevar a leer la palabra. Nuestra fe nos va a llevar a buscar de Dios. Nuestra fe nos va a llevar, la fe que viene de Dios obviamente, nos va a llevar a querer conocerlo a través de su palabra. Y ahí vamos a ir entendiendo de que hay cosas que a Dios no le agrada, de que hay cosas que a Dios no le gusta, de que hay muchas cosas que a Dios sí le gusta que hagamos, ¿no? Y eso fue lo que hicieron con Rahab. Una vez que la rescataron, que toda su familia fue salva, la llevaron al campamento del pueblo de Dios y ella fue instruida, ella fue educada, ella fue enseñada con la ley del Señor y en su corazón. Luego vamos a ver cómo termina Rahab en la historia y es algo maravilloso. Pero vemos que la fe nos lleva a tener buenas obras delante de Dios. La palabra dice en Hebreos 11:6 que... a ver si lo tengo aquí. Hebreos 11:6, lo vamos a buscar, ¿vale? Dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Es un versículo muy conocido. Sin fe es imposible agradar a Dios. Rahab tuvo fe y fue de agrado para Dios, ¿no? Hizo buenas obras mediante esa fe. Pero la palabra dice también que aún los demonios creen y tiemblan, ¿no? Entonces, en Santiago 2:4, 2:19 dice: tú crees que Dios es uno, bien haces, ¿no? La mayoría de las personas aquí en España que dicen ser católicas, pues creen que Dios existe, que Dios es real. Hay mucha gente que ni siquiera se denominan en una religión, pero creen que Dios existe, ¿no? Y está bien, bien haces, dice Santiago. También los demonios creen y tiemblan. Pero la fe que proviene de Dios, esa fe verdadera y genuina, nos lleva a tener obras que agraden a Dios y que sean de su voluntad, ¿no? ¿Sí o no? Amén. En Santiago 2, 21 al 25, vamos a leer. Dice: ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, ahí aparece Rahab, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y lo envió por otro camino. Las obras de Rahab fueron de agrado delante de Dios porque primero tuvo fe genuina hacia ese Dios. ¿Se entiende? Tú puedes ser el más dador de limosnas en el planeta, tú puedes ser el más ayudador a toda la humanidad, tú puedes ser el hombre más fiel, dando diezmo, dando ofrenda, ayudando a los necesitados, haciendo buenas obras, ¿no? Pero sin fe genuina hacia ese Dios, si lo que te motiva no es una fe hacia ese Dios,
pues no sirve de nada lo que haces. No te va a servir para el día en que te presentes delante de Dios y justificarte. Lo único que te va a justificar delante de Dios va a ser esa fe genuina que proviene de Él. Amén. Podemos ser los mejores cristianos aquí adentro, pero si no tenemos una fe verdadera, de nada nos sirve venir todos los domingos a los cultos, venir cada reunión, hacer cosas, salir a evangelizar. Nada de lo que hagamos va a servir para justificarnos delante de Dios si no hay fe verdadera. Amén. Es una fe muerta, dice la palabra. Una fe sin obra que agraden a Dios es una fe muerta. Vamos al tercer y último punto. Ahora no Satanás, dijo el pastor el viernes. Tercer punto, la gracia de Dios en alguien que no merecía. Ustedes sabían que Rahab nos representa a todos, ¿no? A todos los que estamos aquí. No hay ningún judío aquí, ¿no? ¿No? Vale, pues entonces somos todos gentiles. Los gentiles son los que no pertenecen al pueblo de Dios, ¿no? Entonces nosotros somos un grupo de personas grande que no pertenecíamos al pueblo de Dios. Pero como el pueblo de Dios rechazó, pues la palabra dice que a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. Gracias, amor, por hacerme recordar el pasaje. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, ¿no? Eso dice su palabra. Pero en Juan capítulo 1, versículo 12 dice que más a todos los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios por la voluntad del Padre, ¿no? No es por carne, ni sangre, ni voluntad de varón, dice su palabra, sino por la misma voluntad de Dios. Y ahí vemos cómo Rahab, en la gracia de Dios y en su misericordia, es perdonada y es salvada. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 7, versículo, yo lo leo si quiere, o apúntelo. Dice, cuando Jehová, versículo 1 al 4, esto fue lo que Dios exigió, ¿no? Esto fue como unas instrucciones de Dios antes de ir a la conquista. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra de la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, acuérdense que Rahab era cananea, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ella alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Aquí vemos cómo puede ser que Rahab haya sido perdonada, cómo puede ser que Dios haya tenido misericordia, porque él dice, no tendrás misericordia de ellos, pero cómo puede ser que Dios tuvo misericordia de una ramera cananea, encima que era cananea, era una prostituta, ¿no? Era como la parte más baja del pueblo. Dios pudo haber rescatado a un fariseo, a un religioso, perdón, a un sacerdote, pudo haber rescatado a alguien de alta sociedad, pudo haber rescatado a alguien que era tal vez más justa o tal vez con un camino más prudente, ¿no? en su andar, pero sin embargo Dios escogió salvar a una ramera, a una prostituta. En Mateo capítulo 21, versículo 31, yo lo leo, ¿vale? Dice, Dios Jesucristo pregunta esto, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? ¿Se acuerdan esa parábola de los dos hijos? Dijeron ellos, el primero. Jesús le dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no los religiosos? ¿Por qué no los hombres con mejor andar en su vida, ¿no? de hombre o de mujer, que tal vez mejor vistos en la sociedad? Porque tenían un corazón orgulloso. La mayoría de los que están ahí en la élite o que se creen que son religiosos y van a los cultos siempre y que tienen una buena vida y que no hacen las cosas malas, tienen el corazón soberbio y orgulloso. Entonces, Rahab era una marginada, Rahab era una despreciada de la sociedad, ¿no? Rahab era alguien
que el pueblo prácticamente la ignoraba. De hecho, vivía en el muro y su ventana daba a las afueras del muro. Era como que si alguien entraba a atacar el pueblo, la primera que moría era Rahab y su familia, porque ella estaba, como decimos en Argentina, regalada al enemigo prácticamente. Que vivan ahí todos los que pueden morir rápido, pero los que son más importantes en el centro de la ciudad, ahí van a sobrevivir más tiempo seguro, ¿no? Entonces Rahab era una marginada, pero Dios puso sus ojos en la fe de esa mujer. Dios puso su fe en esa mujer. Entonces, la salvación de Rahab fue acto de misericordia y gracia de parte de Dios. Dios había exigido y Dios había dado instrucciones específicas, destruyan a todos, pero hubo una persona que tuvo fe al oír la palabra de ese Dios, al oír de las proezas de ese Dios. Hubo una mujer que dijo, yo quiero que ese Dios sea mi Dios. Yo quiero creer de que ese Dios le va a dar la victoria a su pueblo y yo quiero esa victoria también para mí. Eso es lo que Dios nos da a nosotros. Rahab era una cananea. Rahab era alguien que no pertenecía a la familia de Dios, ¿no? ¿Cuántos conocen el final de Rahab? Amén. Hay algunos que sí conocen. Vamos a leer Primero voy a seguir un poquito más, ¿vale? Creo que tengo tiempo todavía. Tengo 10 minutitos. La fe de Rahab agradó a Dios. Ella creyó y toda su familia fue salva, ¿no? Su familia creyó también. Recuerdan que el pacto que ella pedía, ¿se acuerdan? Un pacto seguro, que decía, denme un pacto seguro, una señal segura, de la cual yo pueda tomar y así sé que ustedes me van a salvar. Entonces estos hombres le dijeron que colgara ese hilo de grana, un hilo rojo, en su ventana, y esa iba a ser la señal segura de que todos los que estén dentro de esa casa iban a ser salvos. Los que estén fuera y los que salgan ahí, justo cuando pasa uno con espada y saca la cabeza, ¡tac!, le cortan la cabeza, ¿no? Pobrecito. Entonces, ¿era una señal segura eso? Vamos a leerlo en el versículo 12. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura. Yo me pongo a pensar, ¿no? ¿Era tan segura ese hilo colgando en la ventana, digo yo? Era lo único que podía salvarle la vida a Rahab, ese hilo colgando. Algunos recuerdan cuando el Señor tenía que enviar la muerte sobre Egipto, y cuál era la señal que tenían que hacer el pueblo de Dios. ¿Recuerdan? Que era pintar los linteles de las puertas, de las ventanas, con la sangre de un cordero, y que esa era la señal para que la muerte pase por alto y no mate a todos los que estaban dentro de la casa, ¿no? Es el mismo método y la misma manera, y obviamente esa sangre en Éxodo, en Génesis, ¿eso? En Éxodo representa la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y esta vez el hilo de grana, el hilo rojo, eso también representa la sangre de Cristo. ¿Cuál es la señal que tenemos nosotros que le pertenecemos a Dios? ¿Cuál es el pacto que Dios ha hecho con nosotros? El nuevo pacto, ¿cuál es? La sangre. Este es el nuevo pacto, mi sangre, que es derramada por vosotros para perdón de pecados, dice la palabra de Dios. Es la sangre de Jesucristo. Y si el hilo de grana ese era una señal segura, yo no lo veo tan segura, porque imagínense ahí, no sé, pasa alguien, y ve, oh, qué lindo hilo, y lo saca y se lo lleva a la casa. Ahí estaba liquidada la familia de Rahab. O el viento fuerte y se llevaba el hilo, o lo que sea. Era una señal segura, era la única esperanza que tenía ella. Pero nosotros verdaderamente sí que tenemos una señal segura de que le pertenecemos a Dios y que somos salvos por gracia y misericordia de Él, que es la sangre que fue derramada en esa cruz por nosotros. Esa es nuestra señal segura, iglesia. La sangre de Jesucristo es la que nos limpia, la que nos lava, la que nos perdona, la que nos da esperanza, nos da salvación y nos va a llevar
hacia la tierra prometida, hacia esa victoria que todo el pueblo quería y que todos nosotros queremos también. Amén. Amén. Esa es la señal segura. Entonces, termino con esto. Voy a pasar la tablet para otro lado. En Mateo capítulo 1, versículo 4 al 6. Vamos a leer primero Primera de Crónicas capítulo 10 y 11. ¿Lo tiene? Yo lo leo. Dice, Ram engendró a Aminadab, y Aminadab engendró a Nasón, príncipe de los hijos de Judá. Nasón engendró a Salmón, y Salmón engendró a Booz. Vamos a leer ahora sí Mateo, capítulo 1. En otras versiones dice que Nasón era jefe del pueblo de Judá. Era como el rey, ¿no? Era como el máximo jefe, valiente, fue uno de los héroes de la tribu de Judá, ¿no? Un guerrero, y él se convirtió en el jefe de la tribu de Judá, y tuvo un hijo que se llamaba Salmón, que por ende, ¿qué era el hijo? Si él era el rey o el jefe, ¿qué era? Era el príncipe, ¿no? Y miren lo que dice en Mateo. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nasón, Nasón a Salmón, Salmón engendró a Rahab, de Rahab a Booz. Booz engendró a Ruth, de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, del que fue mujer de Urías. Ahí vemos cómo Rahab vuelve a aparecer, pero esta vez ya no es como una prostituta, ¿no? ¿Cómo aparece ahora? Como una, si es esposa del príncipe, que es una princesa. Fíjense la gracia y la misericordia de Dios cómo actúa, ¿no? Una mujer olvidada, una mujer desechada, una mujer en inmundicia, literalmente, pero con una fe genuina en Dios. El Señor, de haber dicho, destruyan a todos, que no quede nadie vivo, vio la fe de esta mujer. Sin fe es imposible agradar a Dios. Al Señor le agradó su fe. Esta mujer dejó toda su cultura, toda su tradición. Por causa de esa fe, ella le habló a su familia también fue salva. Su familia creyó, porque si no hubieran salido, ¿no? Si la familia no hubiera creído de que Rahab le decía, todo este pueblo va a morir, vamos a morir todos si es que no vienen aquí en casa porque hay un Dios que hizo esto y lo otro, y su familia creyó. Porque recuerden que ese pueblo era más grande y era supuestamente más preparado que todo el pueblo de Israel. Entonces ellos tranquilamente podían haber dicho, ¿qué nos van a matar si nosotros somos más, somos mejor, esto que el otro? Sin embargo, ellos creyeron también y permanecieron dentro de la casa hasta que vinieron y masacraron a todo y el Señor salvó a ellos. Entonces ellos creyeron también. La fe de una mujer que era olvidada, prostituta, marginada, desechada, el Señor en su gracia la salvó a ella y a toda su familia. Y no solo eso, la convirtió en una princesa. Y de esa princesa viene nuestro único Salvador, que es Jesucristo. Porque ella es como de la genealogía del Señor Jesucristo. Mateo capítulo 1 cita toda la genealogía del Señor Jesucristo hasta llegar al Señor Jesús. Ella fue tatarabuela del rey David. Y sabemos que David proviene de la ascendencia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el Señor escogió a una ramera, a una prostituta, a una pagana, a una gentil que no tenía nada que ver con su pueblo para salvarla y hacerla de su familia. Y hoy en día hizo exactamente con nosotros lo mismo, que éramos marginados, olvidados, no pertenecíamos al pueblo de Dios, pero en su misericordia, en su gracia, el Señor nos salvó, nos rescató, nos adoptó como suyos propios, como hijos, y hoy somos reyes y sacerdotes en la familia de Jesucristo. Amén. Yo creo eso, hermano.
Y eso es. Miren, lo voy a leer el último pasaje y termino. Juan capítulo 6, versículo 37. Juan capítulo 6. 37 al 40. Esto es lo que dice Jesucristo. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, sea gentil, pecadora, pecador, prostituta, mentiroso, estafador, asesino, sea lo que sea, adúltero. El Señor dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Que todo lo que Él me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Yo creo que la tierra prometida es nuestra. Miren lo que dice, para terminar, ya estoy mintiendo como Rahab, Josué, capítulo 24. Y dijeron a Josué, capítulo 2, versículo 24, y dijeron a Josué, Jehová ha entregado toda la tierra a nuestras manos, y también a todos los moradores del país de Mayas delante de nosotros. Jesús ya nos ha dado la victoria, así como Josué, el Dios a Josué ya le había dado la victoria. Los testigos volvieron a él y le dijeron, ya está, hemos ganado, la victoria nuestra. Y nosotros debemos declarar eso también, hermano. Ya la victoria es nuestra por medio de Jesucristo. Le pertenecemos a Él, somos parte de su familia. Él nos hizo reyes y sacerdotes junto con Él por la fe nuestra hacia Él, hacia Jesucristo. Amén. ¿Cuántos tienen fe en ese Jesucristo? Amén. Pues vamos a orar y darle gracias al Señor por su gracia y su misericordia y las cosas grandes y maravillosas que hizo y va a seguir haciendo en nuestras vidas. Amén. Señor, te doy gracias. Gracias, Señor, por tu palabra, Padre. Gracias, Señor, por tu misericordia en esta mañana con nosotros, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que haces en nuestras vidas, todo lo que has hecho, Señor. Gracias por habernos rescatado, Señor. Gracias, Señor, por haber puesto tus ojos en nosotros. Gracias, Señor, porque tal vez, Señor, cuando nadie más nos miraba, nos aceptaba, cuando nadie más ponía su mirada en nosotros, Señor, tú nos escogiste, tú pusiste tus ojos en nosotros, Señor, y nos salvaste, Padre. Gracias por adoptarnos, gracias por hacernos hijos tuyos, gracias por darnos, Señor, la salvación. Y esa es una señal segura, tu sangre, Señor, donde podemos descansar y confiar en que nadie nos puede arrebatar de tus manos, Señor. Tu sangre preciosa, Señor, es el pacto, es el nuevo pacto, Señor. Tu sangre preciosa es la que nos limpia, Señor. Y si hay aquí alguno de mis hermanos, Señor, que tal vez en su corazón piensa que tú lo has desechado, que piensa, Señor, que por el pecado, Señor, tú has mirado para otro sitio, Señor, para otro lado, Señor, que sepa de que tú lo único que miras es nuestra fe, Señor, hacia ti, nuestra confianza en saber de que tú ya nos has dado la victoria, en saber de que tú, Señor, eres el único que puede perdonarnos y limpiarnos, Señor. Señor, si hay alguno, Padre, que necesita acercarse a ti, Señor, que tu Espíritu Santo lo quebrante, que pueda oír tu palabra y creer en ti, Señor. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, y te doy gracias por todo, Señor, todo lo que vas a seguir haciendo en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios lo bendiga, hermanos. No sé si hay receso, ¿no?